Tenemos otra pregunta de Wilman Cera. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17, hablan de pecado de muerte. ¿A qué hace referencia esto? Gracias. Primera de Juan, según la pregunta que está haciendo nuestro hermano Wilman Cera, Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. ¿Qué dice? Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y él le dará vida a los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte, acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. La pregunta que hace nuestro hermano Wilman al respecto de esto, el apóstol Juan solamente habla en estos versículos de este pecado de muerte y no hay una referencia real, concreta de a qué se refiere cuando dice pecado de muerte. En algunas ocasiones ya hemos compartido y hemos conversado aquí que el único pecado de muerte que existe hoy es la incredulidad a Dios. En el momento, ¿por qué de muerte este pecado? En el sentido de que aquel que niega a Cristo ya ha sido juzgado, dice la Biblia. Aquel que rechaza la misericordia y el amor de Dios ya ha sido juzgado. Sin embargo, no entra de pronto en lo poco que conocemos nosotros. Al parecer no encaja dentro de lo que el apóstol Juan dice, que sobre ese pecado no se ruegue, no se pida. Así que pareciera que el apóstol Juan se refiere a otro pecado que para nuestros tiempos o para lo que a la iglesia gentil aplica no tiene concordancia o coherencia con ninguna otra de las palabras de la Escritura. Por tanto, tenemos que apegarnos entonces a los destinatarios de la carta y saber a quién Juan les estaba escribiendo. Entonces vamos a mirar la carta de Juan en el capítulo 1, versículo 1, para ver a quién le dirige Juan esta carta. Pero aquí no. Vamos a leer Juan 1, 1 y 2, a ver qué dice, si hay algún destinatario. Sí, Primera de Juan. Por favor. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Entonces no hay unos destinatarios tampoco definidos allí, aunque sabemos por el ministerio de Juan, sabemos que él es un apóstol enviado exclusivamente a la casa de Israel. No es un apóstol a los gentiles, sino a los judíos. Segunda de Juan, sí. ¿Qué dice segunda de Juan? Dice, el anciano a la señora electa y a sus hijos. A la señora electa y a sus hijos. Igual no hace referencia directa ni marca directamente a Israel, sino a una tal señora electa. ¿Quién es esa señora electa? Eso es un misterio. Hasta el sol de hoy no hemos podido, en ninguna cátedra teológica hemos podido llegar a una conclusión concreta que nos diga quién es la señora electa. Algunos estudiosos afirman que la señora electa es la iglesia de Cristo, o es decir, la iglesia gentil. Otros afirman que es Israel. Pero tenemos una tercera propuesta más audaz todavía, en la cual todavía estamos debatiendo y compartiendo a ver qué podemos encontrar al respecto. Sin embargo, hasta el momento no hay claridad de quién es esta señora electa, y por lo tanto el mensaje acerca de un pecado de muerte que aparece aquí no encuentra cabida dentro de lo que como iglesia gentil conocemos. Pareciera que aplica más al pueblo judío, quienes todavía tienen algunos reglamentos y algunas normatividades propias de su viejo pacto o del pacto del Sinaí, en donde hay pecados que se consideran de muerte irremisible, que no tienen perdón ni con ofrenda ni con sacrificio alguno. Entonces usted puede ver que en la ley hay pecados que son irremisibles, es decir, que no pueden ser redimidos ni remitidos.
por ningún sacrificio. Pareciera que apunta más bien a esto. Sin embargo, hay una alternativa que también me parece viable y a la cual apelo, apuntando a que el apóstol Juan le está escribiendo a la iglesia entonces, y lo podríamos apuntar directamente al pecado de el tentar o el querer engañar al Espíritu Santo. Y esto lo vemos en el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira ambos eran una pareja que había propuesto en su corazón, eso está en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5 del verso 1 al 10, habían propuesto en su corazón dar una ofrenda de la heredad. Ellos tenían una herencia, una propiedad, unas tierras, y le prometieron al Señor que cuando vendieran esta propiedad darían una ofrenda. Parte de esa propiedad, de ese dinero, lo donarían, se lo entregarían a los apóstoles para que los apóstoles lo distribuyeran entre los más necesitados de la iglesia. Sin embargo, cuando ellos hicieron la venta, se cogieron la plata literalmente y le dijeron al apóstol Pedro que la habían vendido en menos para dar menos. Pero esta temeridad les causó una muerte inmediata. El apóstol Pedro les dio la sentencia y murió Ananías, y posteriormente murió Zafira, y la sentencia fue, o la razón, la causa por la que el apóstol Pedro dice que mueren, es porque quisieron tentar, engañando al Espíritu Santo, quisieron hacer esto, y el hacer eso es un pecado de muerte en ese contexto, porque no les dio tiempo a arrepentirse, no les dio tiempo a pedir perdón, simplemente murieron en ese momento, en ese instante. Posiblemente se refiere a esto, o a un pecado como este que atente directamente contra la voluntad o las promesas que le hacemos al Señor. Creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos delante de Dios. Pues Eclesiastés capítulo 5, verso 5 también lo dice, hasta el 10 habla al respecto, de que cuando vayamos al tabernáculo, al templo, al santuario del Señor, nos apresuremos a escuchar primero y no a proferir palabra. Nosotros los seres humanos somos muy rápidos para hablar, somos muy rápidos para prometer, y muchas veces les prometemos inclusive cosas a Dios y luego no las hacemos. Y en el caso de Ananías y Zafira, el prometerle a Dios y no cumplirle, y luego querer mentir en eso, mentir sobre esa promesa para quedar bien, les causó la muerte inmediata. Físicamente se murieron, los tuvieron que enterrar ese día en la iglesia. Así que, ¿a qué se refiere el pecado de muerte que habla el apóstol Juan? Estas son las inquietudes que existen todavía al respecto, mi hermano Wilman. Gracias por tu pregunta, muy interesante. Pero mi recomendación es que no hagamos lo que hizo Ananías y Zafira. No lo hagamos porque de pronto nos toca. Si faltamos a Dios, si le faltamos al Espíritu Santo, si engañamos a Dios, engañamos al Espíritu Santo, o queremos burlarnos, que esta es la otra parte, la parte fea, y que generalmente no se dice, cuando queremos burlarnos de los apóstoles o de los ministros que Dios ha puesto delante de nosotros como iglesia, y nos burlamos de ellos, engañándolos, o queriéndoles ver la cara de tontos, por decirlo así claro, sin censura. Cuando hacemos esto, nos estamos exponiendo a que la ira de Dios caiga sobre nuestras vidas, a que el juicio de Dios caiga sobre nuestras vidas, y sobre eso no hay nada que pedir. Pedro no pudo orar, no pudo interceder, simplemente vino la sentencia y la muerte fue automática, el juicio fue automático. Yo aprendí esto hace muchos años, de hecho. Yo no había cumplido 20 años de edad cuando ya supe que no podía faltarle al respeto, no podía burlarme y no podía blasfemar o injuriar a nadie, mucho menos a un ministro que estuviera delante de mí, un ministro del evangelio, un pastor. No tengo que respetarlos, tengo que venerarlos, así sean lo peor, humanamente hablando, así yo considere que están haciendo las cosas mal, debo respetarlos, porque de alguna forma Dios los tiene allí, y no puedo burlarme de ellos, no puedo faltarles al respeto, no puedo hacer esto porque puedo acarrear juicio sobre mi vida. Yo solo aprendí hace casi 20 años, y desde entonces me he esforzado cada día para guardarme, y se lo digo a las personas que puedo, no lo hagan.
porque siempre que he visto personas hacer esto, los he visto luego en un juicio de Dios terrible que los ha llevado a la muerte. Literalmente están sepultados hoy en el cementerio. Los he visto hacerlo y hoy están muertos. Y yo más bien, de acuerdo a lo que dice la escritura, mi hermano Wilman, me voy por ese lado de que ese pecado de muerte, por el que yo digo que no se pida, porque no va a tener respuesta. Así tú pidas, no va a tener respuesta. Dios no te va a oír, porque el pecado de muerte nos lleva a Dios a ejecutar un juicio hasta la muerte. Es lo que aparece aquí en Hechos capítulo 5, el caso de Ananías y Zafira, donde esta pareja se burla de Dios y luego quiere verle la cara al apóstol Pedro. Muy grave esa situación, y allí quedaron sepultados.